Todos te van a pedir una rebanada más. Te enseño cómo hacer este postre clásico con una combinación de texturas irresistible. Es un pastel delicioso que no puede faltar en tu lista de postres. Aquí te dejo los ingredientes. La base de nuestro postre es un merengue francés, así que vamos a empezar batiendo las claras. Yo prefiero batir primero a velocidad bajita porque eso hace que se formen burbujas más pequeñas y estables. Se puede hacer con batidora de mano. Lo importante es llegar al punto de merengue. Cuando veas que el merengue empieza así a verse más burbujas, a tomar forma, vas a agregar un cuarto de cucharadita de cremor tártaro. Este lo consigues en tiendas de repostería. Cuando veas que empieza a montar, vas a ir agregando la mitad del azúcar. Sigues batiendo aumentando la velocidad y agregas la otra parte. Ahora sí vas a poner la última parte de azúcar y aumentas la velocidad hasta que se forma el merengue. Ahorita te voy a demostrar cómo se ve el punto exacto. Y no se te olvide ponerle una cucharadita de esencia de vainilla. Para esta receta necesitas galletas como estas, son galletas botaneras, hay de diferentes marcas, yo estoy usando de esta y las vamos a triturar un poco. No tiene que estar molida, hecha polvo, se tienen que sentir los pedacitos. Este paso es muy fácil, como estas galletas son así muy crujientes, no necesitas ni estarlas golpeando ni ponerlas a una batidora, hazlo así con tus dedos. Y te tienen que quedar justo así. Si te fijas, tiene trocitos grandes, o sea que no tiene que ser polvo. Esto lo vamos a reservar un momento y también vamos a necesitar nueces. Aquí puedes usar nueces pecanas si quieres y también lo importante es no dejarlas tan chiquititas para que se sientan esos tropezones cuando te lo estás comiendo. Y mira, este es el punto de merengue que te decía, te tiene que quedar así de esponjoso, pero se tiene que mantener la puntita un poquito suave, pero se ve firme, se siente estable, está muy brillante y muy esponjoso. Entonces, ahora sí vamos a seguir con la preparación de nuestro delicioso mostaceum. Bueno, es que se llama mostachón, ¿no? Lo conocemos por mostachón, pero mostaceum era así como un nombre súper antiguo. Es que este postre de verdad es muy antiguo y creo que tiene algo que ver así con los orígenes judeocristianos, no sé, algo así, pero el punto es que ya después se lo llevaron los árabes y le dieron el punto exacto así ya a este postre. Entonces, bueno, ya, olvidémonos de datos. Lo que sigue aquí es que vamos a poner las galletas y las vamos a ir incorporando poco a poco para que no se baje el aire de nuestro merengue. Esto hazlo despacio, con movimientos envolventes, con cariño para no sacar todo el aire. Y ahora también vamos a ir incorporando poco a poco las nueces. Cuando termines de integrar todo y que ya se ve bien mezclado, ahora lo vas a pasar a un molde. En esta ocasión voy a usar este de 23 centímetros. Este se desmolda muy fácil, pero de todas formas voy a engrasarlo. Distribúyelo muy bien por todo el molde usando una palita, pero no tienes que manipular demasiado. Es muy importante que tu horno esté precalentado por lo menos unos 10 o 15 minutos antes y ahora sí ya lo llevas a hornear. Si tu horno es grande, revisa a los 30 minutos. Puedes clavarle un palito hasta que salga seco y tiene que notarse una capa dorada. Lo que me gusta de este postre es que con una decoración muy sencilla queda muy bonito y sobre todo delicioso. Vamos a hacer esta cremita y ponemos aquí el queso crema. Al principio batimos muy poco, solamente hasta que se desbarate el queso y se ve así cremosito y ahora agregamos la crema. Estoy usando una crema para batir, esta vez no viene endulzada, pero se puede usar cualquiera de las dos. Y seguimos batiendo.
Y poco a poco vamos a ir incorporando el azúcar y solo es batir hasta que se integre todo. Para no batir de más, terminas de incorporar con una palita y te va a quedar justo así de cremosa. Y esta la puedes poner en manga pastelera para decorar tus mostachones o también la puedes aplicar directo con una espátula. Lo que sí es que la voy a llevar a refrigerar. Recién salida del horno, ponla sobre una rejilla y se le tiene que notar esta capa así doradita, súper crujiente. Y sí es súper importante que antes de decorar debe de enfriar completamente. Para mí el mostachón no es mostachón si no lleva fruta, así que mientras termina de enfriar voy preparando la fruta. Puedes usar la combinación de sabores que más te guste, puedes usar fruta fresca de temporada o también se puede usar, por ejemplo, duraznos en almíbar. A mí esta combinación me encanta porque siento siempre yo que la fruta esta, así como la fresa, el kiwi, que son aciditos, hacen un balance buenísimo con los postres dulces. Una vez que tu mostachón esté frío, te traes ya tu crema para decorar y también la fruta. Y entonces aquí la decoración es como tú quieras. Yo te voy a ir mostrando cómo hice esta decoración. Y mira esta capa doradita, deliciosa. Ay, ya lo quiero probar. Cuando estás horneando, puedes tocarla por el centro. No se te deben de hundir los dedos. Se debe sentir ligeramente firme, pero estable. Y ten cuidado porque si presionas mucho, se puede romper. Esta es una decoración que estoy haciendo con manga, es muy fácil, estoy usando una boquilla básica, esta es la 4B, pero si no tienes o no quieres hacerlo con manga, se puede aplicar así directo con una espátula. Esta parte de adentro no nos interesa que quede perfecto, no tienes que ser un experto, nada más cuida que quede bonito el borde de las orillas, porque la parte de aquí se va a cubrir con la fruta. El tiempo de cocción puede variar de un horno a otro, pero vigila tu mostachón porque puede quemarse fácilmente. Y si es la primera vez que visitas el canal, tengo una serie de videos que se llama Gana dinero vendiendo postres, donde vas a encontrar muchas más ideas de postres para tu negocio. Para la decoración no te compliques, de verdad, yo hice la decoración más fácil y creo que quedó un resultado muy bonito. Como viste, es súper fácil, nada más es ir poniendo las láminas de fruta y creo que ya la fruta hace todo solita. Quedó una decoración parece hasta de pastelería, pero es lo más fácil que puedes hacer en tu casa, de verdad, no necesitas ni herramientas. Y lo mejor de este postre es el interior, entonces vamos a ver cómo quedó. Y mira esta delicia, además de sabor tiene una combinación de texturas, el frosting súper cremoso, lo crocante de la nuez con el merengue y las galletas. Y es que además el balance con la fruta lo hacen un postre de verdad muy especial. Este postre está delicioso, está perfecto para el verano. En cuanto encuentres fruta deliciosa de temporada, de verdad no dejes de hacerlo para vender o para quedar bien, llévatelo a una reunión de amigas. Y de verdad es que este tipo de postres así con fruta son buenísimos, así que no te pierdas esta receta de aquí. Yo soy Irene y nos vemos en el siguiente video. Bye. No olvides suscribirte y por supuesto muchas gracias a los miembros que apoyan mi canal. Ahora sí, bye.